buenas y bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. Soy Mica Lavandera y en esta ocasión, como cada jueves, te traigo una reflexión. Te vengo a charlar sobre un tema en el que me estuve interiorizando en la última semana y te comparto mi pensamiento al respecto con un poco de información de fuentes confiables. Y de ahí te invito a la reflexión y al actuar si es que hay algo que se puede cambiar y mejorar para ser un poquito más naturales en nuestro día a día. En esta oportunidad quiero hablarte sobre el perfeccionismo. Algunas veces me encuentro siendo perfeccionista y no el 100% de las veces, pero me pregunto si al otro lado del video, del audio, hay otra persona que también se considera perfeccionista o que algunas veces reacciona como tal. Vení, acompáñame en este episodio y charlemos sobre el tema. Veamos cuáles son los pros y las contras, qué dicen los estudios y cómo podemos ser un poquito mejores cada día. Podcast Natural. Perfeccionismo. Hay mucha información y estudios que se han hecho y aún algunos que todavía están en curso para interiorizarse un poquito más en este tema que creo nos pasa a todos los humanos en distintas medidas. Según un estudio hecho en Noruega, se estima que en los últimos 25 años más o menos el nivel de perfeccionismo ha aumentado en las personas. Sobre todo en la generación Z, que hoy puede ser llamada también como la generación de ansiedad por el desempeño. En psiciencia.com hay un artículo que habla sobre el perfeccionismo y relata distintas posturas que se han tenido a lo largo de la historia, dependiendo los estudios que se realizaron y los distintos autores que escribieron sobre el perfeccionismo. Hay una frase que me pareció muy interesante recalcar, que dice así: lo que hace que una persona sea perfeccionista no son sus altos estándares ni tampoco su desempeño real, sino la distancia o discrepancia que percibe entre ambos, entre los estándares y el desempeño real. Según Frost, Marten, Lahar y Rosenblatt, en 1990, el perfeccionismo pudo ser definido como una tendencia que tienen las personas de establecer altos estándares de desempeño combinado con una evaluación excesivamente crítica de los mismos y una creciente preocupación por cometer errores. El perfeccionismo es poner las expectativas sumamente altas en todas las actividades a realizar a lo largo del día y la vida, y ser muy crítico con cada una de esas actividades. Y por cierto, me parece muy importante aclarar que en esta oportunidad no estoy hablando de el TOC o ODC, trastorno obsesivo compulsivo. Si bien puede ser que en algo se parezcan, son cosas distintas. Por un lado, la perfección o el perfeccionismo es una característica de la personalidad, entendiéndose esta como el resultado de una combinación genética y de factores del desarrollo que se manifiesta mediante las conductas y el desempeño habitual de la persona. Mientras que TOC o trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones, obsesiones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. De acuerdo con un estudio publicado en la Asociación Americana de Psicología, desde 1989 el perfeccionismo está en crecimiento, sobre todo dentro de los estudiantes universitarios. Lo cual me pareció muy interesante porque buscando información al respecto, también encontré un artículo publicado en la página web del CONICET, Argentina, en donde se destaca un estudio que se hizo sobre cierta cantidad de estudiantes argentinos que destacaba la relación
entre la autoestima y el perfeccionismo. Y es interesante ver cómo este crecimiento de tendencias perfeccionistas se ve reflejado en la depresión, en la ansiedad, en pensamientos suicidas, y se cree que todo esto comenzó a incrementarse debido a las redes sociales y esa continua búsqueda de aprobación del otro y de yo tener el poder de aprobar a otros. Entonces, ¿es malo el perfeccionismo? ¿Es bueno el perfeccionismo? ¿Cuál es su valor dentro de nuestro día a día como individuos y como sociedad? Bueno, a medida que los estudios han avanzado a lo largo del tiempo, se sabe con un poco más de claridad al respecto y ya no se ve el tema desde una perspectiva negativa exclusivamente. Así fue como surgió la idea de dos variantes dentro del perfeccionismo. Por un lado, la adaptativa y por el otro, la desadaptativa. En la primera, se proponen metas elevadas, pero son coherentes y alcanzables. Estas personas de perfeccionismo adaptativo son rigurosas, pero no hostiles ni extremadamente críticos. Reconocen sus límites, tratan de explotar todo su potencial y si no alcanzan con el cumplimiento de sus objetivos, tienen la habilidad para verse exitosos de todos modos. En cierto modo, aprender de los obstáculos y de las dificultades o metidas de pata. Por el otro lado tenemos el perfeccionismo desadaptativo. Ante un mínimo fracaso, estas personas presentan reacciones exageradas, experimentando intensa frustración, enojo, tristeza, vergüenza, entre tal vez otras. Son personas que se preocupan demasiado por su desempeño general, por la crítica y por la posibilidad de cometer algún error, de manera que se proponen y buscan alcanzar un desempeño ideal. Son las personas que tienen perfeccionismo llamado desadaptativo, quienes pueden llegar a la ansiedad, la depresión y trastornos alimentarios, entre otros, debido al no alcance de esa meta o de ese ideal al que quieren llegar. En otras palabras, el perfeccionismo adaptativo te alienta y el desadaptativo conviene buscar información y tratarlo con un especialista en salud mental que te guíe, nos guíe a mejorar y salir de esa difícil situación. ¿Cómo le saco provecho al perfeccionismo? Bueno, estuve buscando demasiada información al respecto porque me pareció todo muy interesante, pero me quedé con 4 nada más que te quiero compartir. Aprender a disfrutar el proceso. Un perfeccionista puede centrarse solo en el punto de llegada y trabajar para que ese punto de llegada sea el esperado, el mejor, el que saque 10 de 10, el que lo posicione en el puesto más alto. Por eso, a veces, se le pierde de vista el disfrutar el mientras tanto y aprovechar cada oportunidad, no solo pensando en el 10 o en el mejor trabajo, en la mejor posición, sino también en el mientras tanto, en el proceso. Aprender de los errores y tomarlos como positivos. Es aprender a dejar un poco de lado el es todo o nada, o la idea que tal vez tiene un perfeccionista de si está casi todo bien, entonces no hay nada bien. Es aprender a ver los pequeños detalles y tomarlos como positivos, sea que haya salido todo como lo esperábamos o no. Escuchar la crítica constructiva con atención y tomarlo como algo personal. Y si bien esto lo he hablado en otro episodio específicamente del tema, me pareció interesante anotarlo porque lo encontré respecto al perfeccionismo. Y es verdad que cuando uno es perfeccionista o está muy enfocado en un tipo de resultado
y luego de un tiempo las cosas no pasan como uno esperaba, es difícil tomar una crítica constructiva porque es doloroso el fracaso, pero aprender a trabajar sobre esta debilidad nos puede transformar en mejores personas naturales. Y no dar lugar a la procrastinación por temor al fracaso. Conozco algunas personas que por temor a que las cosas salgan mal o se salgan de control, prefirieron quedarse fuera de la carrera, a un costado, y no intentarlo. Pero con el paso del tiempo se están preguntando, ¿y si lo hubiese intentado? ¿Y si hubiese probado tirarme a la pileta más allá de los errores? Que como perfeccionista o con esa tendencia a la perfección no te pase, que no nos pase quedarnos afuera de la carrera por miedo a tropezarnos o que nos critiquen o que las cosas salgan como no las esperábamos. Este ha sido el tema de hoy, sobre el perfeccionismo. Si algo de lo que dije te sirvió para responder alguna duda o para preguntarte, che, ¿yo seré perfeccionista? ¿No seré? ¿Conozco a alguien que sea perfeccionista? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le servirá este episodio? ¿Le paso información? Bueno, te invito a hacerlo porque me parece que este es un tema muy importante, sobre todo cuando me puse a leer al respecto y vi que afecta muchísimo la salud mental, el rendimiento de la persona y tiene relación con la ansiedad, con el estrés, con la angustia y que puede llevar a tener pensamientos de suicidio. Creo que es muy importante hablar del perfeccionismo y de aprender a balancearlo en nuestro día a día. Soy Mica Lavandera y esto ha sido un nuevo episodio de Podcast Natural. Si te gustó este episodio, compartilo, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima semana.